Hola a todos. Bueno, a raíz del primer video se generó una respuesta muy positiva que yo aprecio mucho, entonces mucha gente me pidió que hiciera más videos, pero más cortos. Entonces vamos a tratar de encarar temas concretos en videos más cortitos y de llegar a un punto un poco más específico en cada uno de esos videos. Y hoy vamos a hablar específicamente de la importancia práctica de la epidemiología y de la disciplina. Bueno, hubo un punto que traté de explicar que tal vez no llegó a la mayoría de la gente porque no fue explicado de forma correcta. Y es un punto tal vez esotérico o filosófico, pero que en realidad es muy importante. La cosa es así, uno no puede saber lo que todavía no sabe. Ese pensamiento tan lógico, tan obvio, es muy importante en el caso de la epidemiología. No podemos saber sobre una pandemia hasta que la pandemia termine. No podemos saber si no es en retrospectiva, si no es hacia atrás. Entonces, toda información que nosotros tenemos es del momento, de lo que pasa ahora. Y lo que yo traté de explicar es que a pesar de que tenemos una tecnología muy avanzada, mucho más avanzada que en cualquier otra época pasada, y tenemos muchas más herramientas para enfrentarnos con una pandemia que en otras épocas históricas, por supuesto, aún así no podemos ganarle a la entropía, no le podemos ganar el tiempo, es decir, todo lo que surge en el momento y las cosas cambian muy rápidamente. Eso es natural de una pandemia. La pregunta si los medios de comunicación incitan a esa incertidumbre o la incrementan o la reducen es un problema. Por supuesto que hay mucha desinformación, por supuesto que hay muchos chantas y mucha gente diciendo cosas que no son reales, y etcétera, etcétera. Pero en todo caso, la incertidumbre puede generar de forma natural pánico, porque los seres humanos reaccionan de esa forma, no es un juicio que estoy haciendo a nadie, sino que la gente puede reaccionar con pánico frente a la incertidumbre, y el pánico es el que después lleva al colapso del sistema y a las muertes altas, y etcétera, etcétera. También la indiferencia puede llevar al, al, al colapso, no a través del pánico, sino simplemente a través de que no se hace nada al momento que se tiene que hacer y se espera demasiado. Eh, Dijimos que los seres humanos, la humanidad, tiene cuatro herramientas grandes gracias a la epidemiología como estudio de las epidemias. Tenemos cuatro herramientas grandes que hemos venido desarrollando en los últimos 150 años. Esas herramientas son cuatro. La primera es la epidemiología, el estudio de las enfermedades infecciosas y entonces entender a partir de eso cómo se transmiten y así evitar la transmisión y parar el contagio. Y no ayudamos a los que están contagiados, pero por lo menos frenamos el contagio. Muy bien. La segunda es la higiene. La higiene está junta con el tema de la transmisión. Si nosotros, o sea, manteniendo la higiene, evitamos la mayor cantidad de las infecciones en el día a día. No necesariamente va a evitar una pandemia, pero por lo menos va a evitar que muchas otras infecciones oportunistas, que nosotros hablamos de eso en el primer video también, se sumen a la fiesta, reduciendo ya de por sí la carga de una posible pandemia. Y la higiene también ayuda a evitar que pandemias se formen desde un principio, por supuesto, ¿no? La tercera, el tercer punto en ese desarrollo histórico fue la creación de las vacunas y sobre todo la creación de las vacunas masivas para enfermedades importantes. Tal vez el momento histórico más importante es en 1954-56, cuando Salk y Sabin desarrollan la vacuna contra el polio, que se da de forma masiva y que elimina una enfermedad que era una cosa tremenda y que la gente que todavía vive de esa época se acuerda de que era una enfermedad espantosa y terrible y ahora no existe más, por lo menos en el mundo avanzado. Y el cuarto elemento en esa seguidilla de cuatro elementos es lo que empezó en los últimos 30 años o 20 años, que son las terapias antivirales específicamente. ¿Ok? Y a eso le sumamos un nuevo capítulo que está empezando ahora, que es el reuso de medicamentos que ya existen. Es decir, agarrar medicamentos que se usan para una enfermedad y probar a ver si sirven en otra enfermedad. Eso también es una moda nueva que empezó hace unos años atrás y está adquiriendo cada vez más popularidad por cuestiones que tienen que ver con la reglamentación de cómo
se testean las drogas y los medicamentos potenciales en la gente, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, en esos 4 elementos, nosotros, frente al nuevo coronavirus, al SARS número 2, estamos fritos. Porque de los 4 elementos solamente tenemos 2. Sabemos cómo se transmite y podemos evitar el contagio, y sabemos que si usamos la higiene para nuestro bien, podemos evitar el contagio más aún, ¿no? O sea, la unión de saber cómo se transmite con la higiene, pero no tenemos ni vacuna ni tenemos tratamiento antiviral. Entonces, esto parece una situación muy, muy espantosa y que se va todo al carajo. Pero no es así, para nada. Todo lo contrario. Saber entender a ciencia exacta en la medida de la incertidumbre que tenemos hoy en día, ¿no? Y estamos a 25 de marzo del 2020. En la medida de esa incertidumbre, saber cómo se transmite el virus es un gol a favor nuestro 100%. Y saber que utilizando medidas de higiene básicas que la mayor parte de la población puede obtener, es otro golazo, y solo eso ya puede ayudar a aplanar la curva completamente y evitar el contagio mayor. Entonces, si sabemos los métodos de transmisión y tenemos los métodos de higiene, entonces, ¿por qué es que en algunos países que tienen los mismos conocimientos científicos sobre la transmisión y los mismos recursos de higiene, por qué es que en algunos países, por ejemplo, siempre el mismo ejemplo, Corea, Taiwán por un lado, España, Italia por otro, porque es que en algunos hay tantos muertos y el sistema está colapsando, y en otros la situación es muy, muy distinta? En Taiwán, en Corea del Sur, por supuesto, en Singapur hay transporte público, los negocios abren, y hay muy pocos muertos y hay muchos recuperados, y la infección está bajando, el número de contagiados nuevos cada vez baja. Eso es impresionante, y eso es sin tener vacunas y sin tener medicamentos antivirales. Es solamente porque la gente es disciplinada. Entonces, la gente no sale toda junta de golpe a trabajar, unos salen a las 6, otros salen a las 7, otros salen a las 8, otros salen a las 9, vuelven de trabajar en camadas distintas. Los ómnibus, los trenes no están repletos de gente todos a las 5 de la tarde y todos a las 9 de la mañana, sino que se van distribuyendo, entonces nunca están repletos y siempre hay espacio para mantener distancia. Todo el mundo tiene máscaras, todo el mundo tiene guantes. La gente sale a hacer las cosas que necesita hacer y vuelve a la casa y no está fuera al pedo, no toca cosas al pedo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una población de gente que es disciplinada, y hay un gobierno que impuso medidas que pueden sonar drásticas y extremadas muy, muy rápidamente. Entonces, ahí el conocimiento de la transmisión y el uso de las prácticas de higiene, las dos juntas están haciendo maravillas, están funcionando. O sea, se demuestra que esto sí funciona. Nosotros podemos derribar una pandemia inclusive no teniendo vacunas y no teniendo tratamientos. Pero lo que pasó en España y lo que pasó en Italia es, primero, que los gobiernos se acordaron tarde, empezaron la respuesta tarde, y segundo, y esto hay que decirlo porque no es un insulto para nadie, pero es verdad, las poblaciones no son disciplinadas. Las poblaciones no acatan la ley. Los gobiernos dicen tienen que quedarse en la casa y la gente igual salía. Ahora que la situación está muy, muy jodida, entonces cuando ya no hubo otro remedio, muy tarde se impuso una casi ley marcial en donde la gente se tiene que quedar en la casa de todas formas. Ya está pasando esto en Nueva York, en California, en el estado de Washington también, en varios lugares en Estados Unidos. A medidas un poco menos extremas, no están desinfectando las calles como lo están haciendo en España, como lo están haciendo en Italia. En Corea, en Taiwán, empezaron a desinfectar las calles inmediatamente. Apenas empezaron los primeros casos. Y empezaron a hacerlo de forma inteligente, desde de las diferentes localidades donde se crearon los primeros focos. Entonces, todo eso demuestra que nos da noticias muy buenas y muy malas al mismo tiempo. Las noticias muy buenas es que es posible evitar un colapso del sistema de salud y evitar un colapso de la economía y salir de la pandemia y terminar el contagio, pero eso requiere disciplina. Y lo que tenemos que reconocer es que hay pueblos que son más disciplinados que otros. Entonces ellos van a tener más chances que los otros. Esto es muy importante
porque la próxima fase de esta pandemia que se está viniendo es el pase a el mundo, al tercer mundo. Ya de países como Italia o España o Estados Unidos o Corea, que son países avanzados con mucho dinero, países ricos con sistemas de salud muy desarrollados, la enfermedad ya ha llegado a países pobres, a países superpoblados, a países con sistemas de salud muy malos, y ahí se puede llegar a generar una crisis realmente tremenda en millones. Entonces la disciplina del pueblo es la única arma que tenemos por ahora. Lo, de vuelta, las buenas noticias es que si se utiliza la disciplina, se puede maniobrar y se puede salir de este problema. Más allá de eso, la posibilidad de vacunas y la posibilidad de tratamientos antivirales, sí, por supuesto que se está manejando y de eso voy a hablar en el video siguiente.